Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Hoy quiero hablarte sobre la historia de Caperucita Roja. Estoy segura que cualquier persona, en cualquier lugar, ha oído la historia animada y romántica de este personaje. ¿Pero conoces la verdadera leyenda? Déjame que te la cuente. Las versiones originales de cuentos infantiles están cargadas de romance, de ilusión y de personajes bondadosos que se enfrentan a crueles villanos y siempre logran salir victoriosos. Pero si profundizamos en la investigación, en el lado oscuro de esas historias, nos encontramos con cosas totalmente diferentes. La verdadera historia de Caperucita Roja dista mucho del cuento que nos vendieron las películas de Disney. Lo que se esconde en realidad tras la clásica historia de esta muchacha vestida con un manto y una caperuza de color de la sangre es tan oscuro como las propias fauces del lobo con el que se encuentra. Tradición y misticismo, leyenda y antropología se inscriben en este cuento que, como sabes, es el reverso tenebroso de lo que les leemos a los niños por las noches. Si tiene nombre, existe. La verdadera historia de Caperucita Roja es, según los expertos,
de las que más variaciones han sufrido a lo largo de la historia. Una leyenda que tiene sus orígenes en la Edad Media y que fue recogida posteriormente por distintos autores para darnos una visión ligeramente distinta de la fuente original. Charles Perrault fue el primero en incluir a la Caperucita Roja dentro de sus cuentos populares en 1697. A diferencia de Hansel y Gretel, por ejemplo, la Caperucita no era muy conocida en Europa. Tenía su tradición en un escenario cerrado y limitado, como era el norte de los Alpes. Sin embargo, la historia tenía bastante interés y valía la pena incluirla y difundirla entre la población. Pero eso sí, Perrault vio necesario hacer unos cambios para que fuera apta de cara al público infantil. En 1812, los hermanos Grimm decidieron también tomar la verdadera historia de Caperucita Roja y hacerla suya, cambiando el final y basándose sobre todo en la obra de Ludwig Tieck, llamada Vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja. Tragedia en la que aparece por primera vez la figura del leñador. Los hermanos Grimm se afanaron, además, en pulir algunos aspectos del cuento, detalles morbosos y eróticos, también los sangrientos, añadiendo, claro está, un final feliz donde todos se salvaran, a excepción del más malvado de todos, el lobo. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera historia de Caperucita Roja? Lo más probable es que conozcas las versiones infantiles que se han realizado sobre la pequeña nietecita que va al bosque a visitar a su abuela y se encuentra con un malvado lobo. En la verdadera historia de Caperucita Roja se mantienen algunas cosas, pero otras cambian de manera radical. La protagonista del cuento es una joven. Hasta el momento nada cambia aquí. Una niña a quien ordenan que lleve leche y pan a su abuela. La muchacha acepta con algo de inquietud, pero decidida. Sabe que no es un trayecto fácil y que debe atravesar un bosque que la gente del pueblo teme. Es una zona frecuentada por lobos, pero ella accede, se cubre con un manto rojo muy llamativo y avanza tranquila por ese bosque espeso y solitario hasta llegar a la casa de su abuela. Todo ha ido bien, está a salvo. Al entrar, ve a su abuela enrollada en la cama. Parece cansada, tiene la voz algo extraña, pero no le da importancia. Le indica que le ha traído leche y pan, a lo cual su abuela se lo agradece y le indica que coma algo, que en la alacena tiene algo de carne.
La joven se prepara la carne y la come con hambre. Minutos después, la abuela le indica que se quite la ropa y se acueste junto a ella, en la cama. En la verdadera historia de Caperucita Roja, la joven va desprendiéndose de cada pieza de su ropa, siguiendo las órdenes de su abuela. Todo lo debe arrojar al fuego: la falda, las medias, la ropa interior, la caperuza. ¿Pero esto por qué?, se pregunta la niña ante esa orden. Porque ya no te van a hacer falta, le responde la abuela con una voz muy profunda. Cuando la chica, desnuda, entra a la cama, descubre que no es su abuelita quien está allí, sino el lobo, que entre mofas le revela que lo que acaba de comer hace un momento no era carne de animal, sino parte de su abuela, y que ahora él, el lobo, va a devorarla a ella, y así lo hace. Un tanto terrorífico, ¿no es así?
La verdadera historia de Caperucita Roja tenía su origen en dos ejes centrales: los ritos de iniciación y el canibalismo. Nos encontramos con una niña que abandona su casa, su familia y la civilización para adentrarse en el bosque en soledad. Va cubierta por un manto rojo que viene a simbolizar la menstruación y el despertar sexual. Es sencillamente un rito de iniciación. Si tiene nombre, existe. El lobo encarna, a su vez, la sexualidad más primitiva, letal y salvaje. Un enemigo más al que nuestra joven debía haber hecho frente, pero que no consigue vencer. Sin querer, cae en esa dimensión tan temida y prohibida que es el canibalismo, devorando a esa anciana que representaba lo caduco y lo viejo, lo que debía ser transmutado. Como podemos ver, las interpretaciones antropológicas beben de esas raíces antiguas de nuestro pasado, de esa zona de los Alpes donde surgió la historia y del simbolismo de los lobos. Esta historia teje sus oscuridades a partir de las entidades más primitivas del ser humano, algo que aún hoy nos cuesta un poco comprender por lo lejano y por lo terrible. Por ese motivo, preferimos difuminar con aspectos más suaves y accesibles esas imágenes de los cuentos clásicos, como la historia de la Caperucita Roja, transformando este cuento de terror psicológico y antropológico en uno que poder contar a nuestros niños para hacerlos dormir tranquilos, sin enturbiar sus sueños. Y ahora que hemos llegado al final, respóndeme una pregunta. ¿Volverás a contarles a tus hijos el cuento de Caperucita Roja y el lobo?